Buenos Yeslin días, Rosales Malpartida, ¿cómo ¿me estás? pueden escuchar? Buenos días, Disculpen. sí, te escuchamos Buenos días. bien. Puedes ir subiendo tus diapositivas que voy a hacer la presentación de tu Sí, trabajo. Yeslin Rosales Malpartida Yeltsin, va, disculpe. Es Yeltsin. perdón, ya, Yeltsin, va a exponer sobre predicción de la contaminación atmosférica generada por las emisiones del CO2 en el Perú utilizando métodos ARIMA y redes neuronales. Qué interesante. Él proviene de la Universidad Nacional de Ingeniería, entonces lo escuchamos, por favor. Comparte tu pantalla, Sí, Jaime. ahora sí lo estoy compartiendo, disculpe. ¿Lo pueden apreciar? Sí, ya lo vemos, ya Sí, vemos. sí, ok. Buenos días, Modesto Montoya, doctor muy reconocido. A todos los presentes, todos tengan muy buenos días. Voy a exponer sobre el tema de la predicción de la contaminación atmosférica generada por las emisiones del CO2 en el Perú utilizando los métodos ARIMA y redes neuronales. Bueno, voy a empezar hablando un poco sobre la motivación de este tema, eh, diciendo, ¿no? Una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante controlar las emisiones del dióxido de carbono? Aunque suene tan simple este hecho de que uno pueda estar contaminando, el tema es muy complejo, ¿no? Eh, Veamos acá algunas imágenes. Ustedes bien pueden apreciar acá. Eh, el cambio climático es uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial. Esto se sabe. Esto debido a las grandes emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. A pesar que en el 2020 había caído un 5.4% según la OMS, o Organización Mundial de Salud, las emisiones mundiales del dióxido de carbono están volviendo a los niveles anteriores de la pandemia y las concentraciones de estos gases o gases de efecto invernadero en la atmósfera siguen aumentando. Estudiamos el dióxido de carbono debido a que esta está más en abundancia en la capa de ozono. Las emisiones excesivas del dióxido de carbono no solo son la causa del calentamiento global, sino también que amenaza muchos animales, como por ejemplo vemos acá en las imágenes, ¿no? En los osos polares, por ejemplo, han dicho supuestamente en la OMS que en el 2100 ya estos van a extinguirse, dado que por algunas cooperaciones en la COP 2015 y en 2025 se han tratado estos temas y se han hablado de que muchas veces se tiene que reducir estas emisiones, sin embargo no los hacen, ¿no? Eh, a ver, ahora en nuestro país, por ejemplo, también en Perú ocurren fenómenos, por ejemplo, tenemos la imagen de la derecha en Ancash, la formación de nuevas lagunas, ¿no? En la Cordillera Blanca debido a esta causa, ¿no? Del dióxido de carbono. Al calentamiento global, al aumentarse la temperatura, obviamente los glaciares empiezan a derretirse. También podemos ver en Australia que en 2020, ustedes bien saben la noticia que pasó en ese entonces, muchos koalas, canguros murieron afectando su hábitat, la biodiversidad, ¿no? Entonces, es un papel muy importante estudiar estas emisiones, ¿no? Y controlarlas más que todo. Eh, Como sabemos que el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero, obviamente del calentamiento global, pero también cabe recalcar que la OMS estima que 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación atmosférica. Es decir,
no solo está el dióxido de carbono, obviamente si bien este está en mayor abundancia, también existe el monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, el ozono, ¿no? Los CFC, etcétera, los que conocemos, ¿no? Esos gases de efecto invernadero. Y también en la parte de la sierra, en Perú, en Puno, ocurren las llamadas las sequías, ¿no? En los altiplanos peruanos. También podemos ver pérdidas de la biodiversidad en la sierra peruana, como también las inundaciones que ocurren en Trujillo. Ahí podemos ver que este es un gran problema, ¿no? Que siempre se debe tratar con mucha seriedad. Pero sin embargo, a pesar de muchas conferencias de la Organización de Naciones Unidas, eh, siempre se ha pasado por alto estos temas. Eh, Siempre ha habido hasta ahora solo dos COP, en este caso el Tratado de Protocolo de Kioto en 1997, que trataron de controlar a la baja al menos, en reducir el 5% de las emisiones de dióxido de carbono. eh, no lo respetaron ese tratado. Y también en el 2015, en el Acuerdo de París, en Francia, se habló mucho de que este fracasó porque eh, se, se iba a hacer, se iba a tratar este tema del control de las emisiones, pero al final este debate quedó en nada. Acá estoy dejando algunas fuentes fiables que puedan tener mayores informaciones. Ahora, ¿de dónde viene tanta contaminación de emisiones de dióxido de carbono? Eh, Podemos ver, por ejemplo, aquí China como principal país emisor del dióxido de carbono. El segundo está Estados Unidos, el tercero es la India, y así, ¿no? Pueden ver al menos el top 13 de los países más contaminantes. Acá vemos una gráfica de cómo esta temperatura a lo largo de los años han ido aumentando. Eh, Vemos desde 1979 hasta 2019, por ejemplo, cómo la temperatura a partir del año 2000 ha ido incrementándose más rápido que otros años, de una manera increíble. Por ello, el techo es alcanzar a lo más 1.5 centígrados, el aumento de esta temperatura a nivel mundial, pero según estudios de la OMS, se cree que en el 2100, o sea, en este primer ciclo va a ser mucho más todavía este aumento de temperatura. Se va a alcanzar, dicen, el 3.2 centígrados en aumento en unidades, ¿no?, de temperatura. Es algo muy preocupante. Así se puede ir extinguiendo, como dije, los osos polares. ¿Y qué tan contaminado de emisiones de dióxido de carbono nos encontramos, ¿no?, en Perú? Estamos en el ranking 58 de todos los países, ¿no? Millones de toneladas de dióxido de carbono. Bueno, este es hasta el año, fue hasta el año 2020, como acá bien dije, ya dado que hasta ahí obtuvieron su fuente actualizado, ¿no? Sin embargo, es importante hacer buenas prácticas sobre la contaminación atmosférica. Bueno, la medición de emisiones de dióxido de carbono en Perú en kilotoneladas, ¿cómo ha ido variando solo en Perú? Desde 1960 hasta el 2018. Esta ha ido creciendo, como bien pueden apreciar en el gráfico, desde 1990 hasta el 2018 tuvo una subida significante. Esta fuente es del Banco Mundial, dado que muchos investigadores han utilizado estos datos para hacer sus publicaciones también. Ahora, nuestro estudio, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a agarrar dos técnicas muy conocidas
una tradicional que es de estadística, como muy conocido como la ARIMA, y el otro es, ya no es estadístico, es más matemático sobre las redes neuronales. En este caso, nosotros vamos a agarrar información, dado que la información que nos brinda el Banco Mundial sobre las emisiones de dióxido de carbono es limitada. Tenemos 59 puntos acá, o 59 años, ¿no? Entonces, para utilizar estas técnicas necesitamos una gran información. Entonces, lo que nosotros hemos agarrado es desde 1960 hasta 2014 para poder analizar la serie y a partir de ello poder, desde este punto que ven acá, de 2015 hacia adelante, vamos a pronosticar. Esto no lo vamos a utilizar, esta partecita, para poder comparar qué tan buen ajuste es el modelo. Entonces, de esa manera, vamos a testear, ¿no? Vamos a probar qué tan bien se comportan los modelos estadísticos y el otro matemático, que es las redes neuronales. Entonces, el método de ARIMA. Aquí estoy dejando la ecuación de este método. Bueno, ARIMA lo dicen ¿por qué? Porque es un modelo autorregresivo integrado de medias móviles. Y esta es la ecuación que les estoy mencionando. La parte autorregresiva es esta que está acá. El L es un operador de rezago. Esta parte que dice teta de sub L es la parte de medias móviles y integrado, ¿por qué? Porque causa la diferenciación. Bueno, este es un operador también operador de rezago. El P simplemente son parámetros en los cuales va a ser muy importante al momento de escoger el modelo estadístico, en este caso, ¿no? Y para poder abordar el método ARIMA, nos basamos de todas estas observaciones que teníamos en el gráfico anterior y vamos a realizar los correlogramas. Bueno, son simplemente autocorrelaciones simples de estos puntos que tenemos acá para ver si hay un patrón y vemos en estos gráficos lag es rezago, ¿ok? Simplemente vemos, estos son puntos llamados considerados también rezagos. Entonces, a partir de estos rezagos, vamos a ver la autocorrelación simple y parcial. Entonces, vamos a analizar la serie de tal modo que cuando vemos que está en caída lenta es porque teóricamente en estadística llamamos que hay eh, hay una intensa tendencia, se puede decir, y lo podemos leer sin tener un gráfico. Cuando nos dan un correlograma de esta manera, es que ya una serie tiene una tendencia intensa, porque cae los rezagos de manera lenta. Ahora, en nuestro análisis vamos a hacer una transformación. Este lambda es una transformación a la serie. YDT es la serie que hemos considerado el dióxido de carbono, emisiones totales, ¿no? Este es el Y sub T. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es primero transformar a la serie para poder chancar a la serie hacia abajo, que es uno de los requisitos antes de hacer este método, ¿no? Entonces, la transformación usual es por Box-Cox, la cual nos da un lambda de 0.34. Entonces, vemos su gráfico con esta transformación, dado que el requisito primero para usar esta técnica estadística es hacer estacionar esta serie. Entonces, como hemos visto que todavía no era estacionaria, hemos diferenciado con D igual a 1, es decir, chancar a la serie. Toda esta serie que ven de manera intensa, lo estamos chancando hacia abajo. Y de esta manera tenemos ¿no? La autocorrelación de todos estos puntos que está acá, de manera transformada y diferenciada con D igual a 1. Y el requisito siempre es que todos los puntos que ven acá
estén dentro de la banda permitida, estadísticamente para que todos sea estacionaria, es la cual se busca principalmente. Entonces, como bien se puede apreciar acá, prácticamente todos los rezagos están dentro de la banda permitida, y esto quiere decir que podemos ir escogiendo ya los modelos con los parámetros P, D y Q, que son los más importantes. Entonces, podemos hacer el ajuste de los ARIMAS o modelo autorregresivo integrado de media móvil. Este es el parámetro P, D y Q. Ahora, para escoger el P y Q, que acá en este caso estoy poniendo 1 y 8, se hace de manera, no hay un método específico en el cual te digan que tú tienes que escoger ciertos valores fijos, sino que uno tiene que, con el correlograma, ir corroborando cuánto podría ser ese valor. Entonces, hemos obtenido 5 modelos ARIMAS, las mejores, entre comillas, dado que hemos modelado mucho más incluso para poder ver el ajuste del modelo, y los indicadores en este caso fueron el error cuadrático medio, el error absoluto medio y el porcentual. Son 3 indicadores en el cual nosotros como objetivo tenemos que tener un valor mínimo para poder escoger el modelo, el que se ajusta mucho mejor a la parte de testeo, ¿no? Entonces, al hacer todos estos análisis, nos percatamos que el último modelo, ARIMA 0110, nos da un performance mucho mejor, dado que los errores son mínimos, tanto para la parte de entrenamiento y la parte del testeo. Y al momento de escoger este modelo, hemos obtenido sus parámetros. Este parámetro es de media móvil, por eso puse 10 acá, en el cual nos muestra la media móvil desde 1 hasta 10. Vemos sus coeficientes, si esta es significante o no, y como hemos visto que fue la mejor, lo hemos escogido, ¿no? Y hemos hecho la prueba de hipótesis de Dickey-Fuller de los residuos de este ARIMA, si era estacionaria o no. Y encontramos que sí era estacionaria. Ahora, en la parte de método de redes neuronales, es totalmente diferente de la metodología. Bueno, simplemente ya no se consideran intervalos de confianza, pruebas significativas, ¿no? Como estadística, sino que esta es más inspirada en el cerebro humano, la cual tiene una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. En este caso, para series de tiempo, para poder escoger una red neuronal, dado que hay un montón de redes neuronales, estamos haciendo el método de redes neuronales feed forward, con pase hacia adelante. Toda la información que entra en la capa de entrada se va a ir retroalimentando con pesos aleatorios de 0 y 1 para poder al final predecir una variable, en este caso el siguiente horizonte también se puede decir, ¿no? De predicción. Entonces, en este caso estoy poniendo un ejemplo de, por ejemplo, los 5 primeros rezagos, T-1, T-, ¿no? Hasta T-5. Y en la capa oculta estoy poniendo 10 nodos o 10 neuronas, la cual cada uno tiene un sesgo al momento de poder, digamos, hacer esa predicción. Y por si acaso también dejo su ecuación de estas redes neuronales. ¿Sí? Acá estoy dejando su ecuación de cómo poder operar esta red neuronal. Y bueno, esta simplemente es una llamada función de activación. Normalmente se usa la función sigmoidea, aunque también hay varias funciones de activación como la hiperbólica, tangente, etcétera, ¿no? Y la capa de salida se va a usar una función lineal. En este caso,
como es una serie de tiempo, simplemente se usa de esta forma, ¿no? Ahora, al momento de analizar estos dos métodos, entre ARIMA y redes neuronales, encontramos que la red neuronal con 5 neuronas en la capa de entrada y 10 en la capa oculta, una en la salida, fue mejor que los mejores ARIMAs que habíamos encontrado. Y podemos ver entre el training y testing, en este caso, cómo ha ido mejorando, ¿no? Uno con el otro. Se pueden percatar acá en cuanto a estos performances del RMCE, MAPE, que son los errores, fueron mucho menores que a los demás métodos. Por ello, hemos hecho las predicciones con el valor real del dióxido de carbono y hemos predicho con el ARIMA y redes neuronales y comparado, ¿no?, con el valor real de las emisiones de dióxido de carbono. Y bien se pueden percatar que la red neuronal feedforward con 5, 10, 1, o también se puede decir su arquitectura es de esta manera, ¿no? Como está más cerca de las verdaderas emisiones. Entonces, pueden ver un gráfico acá, cómo se ha ido ajustando esta técnica de red neuronal que es parte de la inteligencia artificial, mucho mejor que el método ARIMA, ¿no? Ambos muestran que las emisiones de dióxido de carbono en el transcurso de los años van a ir aumentando. Entonces está quedando claro y demostrado, ¿no?, cómo diversos años van a estar afectados por estas emisiones. Entonces aquí dejo algunas recomendaciones, ¿no?, qué es lo que se podría hacer. Una de las recomendaciones es que el gobierno debería reducir la contaminación, ¿no?, implementando acciones políticas tales como aumentar los impuestos a las empresas contaminantes, especialmente aquellas que utilizan combustibles fósiles en sus actividades de producción. Muchos países también utilizan, ¿no?, este tipo de recomendación y deberían replicarse, ¿no?, para muchos otros. También es necesario desarrollar o adquirir tecnologías de ahorro de energía más eficientes o eficaces. Se recomienda el uso de energías renovables en Perú. Se recomienda esforzarse por educar continuamente a la sociedad de Perú sobre la esencia de la reducción de los niveles de contaminación. Se recomienda tener acceso gratuito a las mediciones del dióxido de carbono de manera diaria, mensual o a tiempo real para futuras investigaciones y realizar modelos más eficientes que permitan tomar mejores decisiones, dado que hemos hecho el ejercicio en este caso para 59 años, que es muy poca información porque estamos hablando de forma anual. Ahora hay mucha información, digamos, en distintas instituciones, pero no es, digamos, gratuito el acceso a sus bases de datos. Y por ello es importante, ¿no? También se recomienda utilizar técnicas multivariantes para pronosticar, ¿no?, las emisiones del dióxido de carbono de todos los países. Bueno, esto es lo que sería en mi parte de esta investigación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda me podrían decir, por Muchas favor? gracias, Jaime, por tu exposición y por darnos una alerta acerca del dióxido de carbono. Muchísimas gracias. Con esto damos por concluida la sesión de exposiciones en este momento. No habiendo más expositores en la sala, entonces damos por concluida. Felicito a todos los expositores del ESI 2022 y esperamos que vengan con novedades el próximo ESI de invierno. Disculpe, buenas tardes. ¿Y Astrid? Sí, aún me toca. Yo soy expositora. Bueno, recién te Sí. veo, Astrid. Ok, entonces le damos pase a